En estos días, dos mujeres me habían preguntado. Una me dijo, por casualidad dimos alguna clase sobre si Dios nos habla. Y yo dije, bueno, de eso hemos estado hablando indirectamente, pero no es una enseñanza específica. Y después también tuve otra que llegó a mí inquietada si lo que estaba sintiendo vendría de parte de Dios o no. Entonces definitivamente fue una confirmación de que había que enseñar sobre esto. Como yo les decía, esto no es una serie que yo preparo para cada mes del año. Estos son temas que el Señor me va mostrando en cada mes. Y si yo tengo una confirmación y yo creo que es algo que nosotras necesitamos como el cuerpo de Cristo, entonces yo le pido al Señor que me guíe, y esto que yo tengo aquí es lo que yo creo que nosotras necesitamos saber hoy. Ahora, Dios nos habla. ¿Cuántas creen que Dios habla? En Éxodo 20:22 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo. Fíjense bien, estamos hablando en Éxodo. Entonces el Señor dijo a Moisés. Esto es una muestra de ¿qué? De que el Señor habla. En aquel entonces el Señor le habló a Moisés. ¿Y ustedes creen que el Dios que nosotros tenemos fue solamente el Dios de Moisés? O lo que Él hizo con Moisés también lo puede hacer con cada una de nosotras. Entonces, desde el principio, el Señor habló y dijo además: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo. No solo Moisés escuchó la voz de Dios, sino recuerden las primeras manifestaciones que hubo antes de Dios hablar. ¿Y qué hizo el pueblo? Se retiró porque le dio miedo. ¿Y qué le dijeron a Moisés? Ve tú y escucha tú lo que Dios te va a decir. Sin embargo, ¿qué le dijo Moisés? No tengan miedo, que ese miedo que ustedes sienten es solo para que tengan temor de Dios y puedan caminar en rectitud. Porque el Dios que nosotros tenemos nos habla, pero no para intimidarnos, sino para que podamos caminar en rectitud y tengamos una vida en bendición. Ahora, después, ya en el Nuevo Testamento, vemos en Marcos 1:11 y dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. ¿Se recuerdan esta escena? Los que conocen Biblia, que está Juan el Bautista bautizando, llega Jesús. Él reconoce quién es Jesús, ni siquiera se siente digno de bautizarlo a él. Bautiza a Jesús porque él además se lo pide y le dice: sí, tienes que hacerlo. Y cuando Jesús sale del bautizo, ¿qué es lo que pasa? Desciende esa voz del cielo y dice, una voz que no solo le escuchó Juan ni Jesús, sino todos los que estaban allí: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Y bajó el Espíritu Santo y se posó en Jesús como una paloma. Entonces, ya no solo en Éxodos, sino aquí ya, cuando estamos ya en presencia de Jesús, escuchamos una vez más que Dios habló, y de manera audible. Ustedes saben que a mí me gustan mucho las cosas prácticas, para que ustedes se lleven herramientas. ¿Cómo Dios habla? A través de su palabra. Esto es lo primero. Si tú quieres escuchar una confirmación de parte de Dios, no es como juegan los niños: Señor, háblame a través de tu palabra, abro la Biblia y esto qué quiere decir, esto no tiene que ver nada con mi situación. Esa es una forma muy inmadura. El que está haciendo esto a esta altura está perdiendo su tiempo. Yo no digo de que el Señor lo pueda hacer, sería incapaz de decir eso, pero puede que la abras y te encuentre toda la analogía y te vas a decepcionar. Dios no me está hablando, no. Y en estos tiempos de verdad es muy cómodo poder buscar versículos en la Biblia que estén relacionados con lo que tú estás pasando. Ahora, ¿qué necesito saber? ¿Con qué situación tú estás lidiando? Si estás lidiando con depresión, si estás lidiando con ansiedad, si estás lidiando con problemas con tus hijos, si estás lidiando con dificultades en tu matrimonio, busca qué dice la palabra de Dios sobre.
Y yo estoy segura que cuando tú te pongas a leer qué dice la palabra de Dios sobre tu situación, tú vas a sentir que Dios te va a hablar. A través de la música, yo no sé a ustedes, pero el Señor me ministra mucho y me habla a mí mucho a través de la música, a través de la naturaleza. Yo no veo una confirmación más grande de que Dios existe, de que Dios es real, más palpable que cuando yo veo la naturaleza. No hay forma de que yo vea ese cielo y yo no me impresione y diga, ¿quién puede hacer algo tan grande, tan infinito, tan perfecto? Cada vez que tú miras eso, cómo funciona la naturaleza, tú tienes que decir, esto tiene que ser de Dios. No hay quien pueda hacer algo tan perfecto. Entonces, a través de la naturaleza, yo tengo incluso enseñanzas que el Señor me ha puesto a través de fenómenos que yo he visto en la naturaleza, a través de los sueños. El Señor le habla a muchas personas a través de los sueños. Incluso hay personas que dicen, no me hagas ni tus sueños, por favor, porque cuando tú me dices algo, eso de verdad que sucede. Ahora, a través de otras personas. Hay personas con las que tú conversas cuando tú tienes tus problemas y lo que tú recibes de esas personas es confirmación. Tú recibes palabra y cuando tú terminas de conversar, tú dices, wow, esto era lo que yo estaba esperando escuchar. A través de prédicas o enseñanzas, muchas veces tú estás en YouTube buscando algo relacionado con la situación que tú estás viviendo y lo que tú escuchas, tú dices, increíblemente, es Dios hablándome, incluso a través de pastores que ni siquiera nosotras conocemos o que no seguimos. A través de los libros, hay muchos libros que han sido inspirados por Dios, de hombres y mujeres que han pasado tiempo con Dios, recibiendo su sabiduría, recibiendo sus enseñanzas y la han plasmado ahí. Y cuando tú empiezas a leer, hay personas que han salido de situaciones muy difíciles y muy complicadas después de haber leído un libro inspirado por Dios. Devocionales. Esos devocionales que es algo tan simple y tan práctico y muy fácil de entender que tú puedes cada mañana abrirlo y recibir una palabra de parte de Dios. Esto es otra forma que el Señor usa para hablarle a sus hijos. ¿Cómo sé que Dios me está hablando? Ya sabemos que de todas estas maneras Dios te puede hablar. Ahora, ¿cómo yo sé que es Dios? Y que no son mis temores, y que no es una persona que me está hablando fuera del espíritu y en su propia prudencia. Aquí yo pongo algunos de ellos. Cuando Dios te habla, tú sientes paz. Eso es un indicador. Si tú no sientes paz, si tú te sientes inquieta, si tú te sientes insegura, no creo que esto de verdad sea algo que viene del Señor, porque el Señor es paz. Sientes gozo, tú sientes ese gozo y esa alegría que lo quiero hacer ya, lo quiero decir ya, no puedo parar. Lo que siento es bueno. Es muy difícil que Dios te esté hablando y te esté diciendo, no le hables más a esa persona, no lo reciba más en tu casa, dile una mentira, ignora al otro, rechaza al otro. Esas cosas no vienen de Dios. Entonces muchas veces tú escuchas que dicen, yo creo que es Dios diciéndome que me peleé de fulano, perdón, ese no es tu Dios. Dios dice en su palabra que perdones. Dios dice en su palabra que tenga misericordia. Dios dice en su palabra que te llenes de su amor para tú poder amar a otros. Y si la voz que tú estás sintiendo te está diciendo esas cosas que no son buenas, yo no creo que sea Dios hablándote. Y lo otro es que está alineado con el carácter de Cristo. Para saber si Dios me está hablando, tú tienes que conocer a Cristo. Y si lo que te están diciendo está alineado con el carácter de Cristo, es casi seguro que es Dios quien te está hablando. Ahora, ¿cómo puedo aprender a escuchar la voz de Dios? Ya sabemos que Dios habla, ya sabemos a través de qué Dios te habla. Ahora, ¿cómo yo puedo aprender a escuchar la voz de Dios? Número 1, pasando tiempo con Jesús.
pasando tiempo con Dios, pasando tiempo en la presencia del Espíritu Santo. Si eso no se hace, mis hermanas, y llevamos un día de corre, te levanta, prepara desayuno, te va para el trabajo, llega, te pone a cocinar y te acuesta muerta, es muy difícil que tú escuches la voz de Dios. Porque tú no puedes escuchar la voz de alguien que tú no conoces. Si yo llego a esa puerta y toco y digo, hola, todo el mundo, ustedes van a decir todo, ese es Ray, porque hemos pasado tiempo juntas y ya ustedes conocen mi voz. Pero si ustedes llega a alguien que ustedes no conocen y toca y dice, hola, ustedes no van a saber quién es. ¿Quién será? A lo mejor es el cartero, a lo mejor es el mensajero, pero ustedes no saben quién es. Para escuchar la voz de Dios y saber que es Dios, tenemos que conocerlo a Él. Tenemos que pasar tiempo con Él. Tenemos que tener una relación bien estrecha con el Espíritu Santo, que es saber que Él está contigo, que Él te acompaña donde quiera que tú estés, que tú consultas todas tus cosas con Él, adorándolo y alabándolo. No se pierdan la oportunidad de adorar a Dios, de alabarlo, mientras estén haciendo las cosas en la casa, mientras vayan en su carro, en sus tiempos con el Señor. ¿Por qué? Porque en medio de la alabanza y de la adoración se mueve el Espíritu Santo. Y las cosas que tú experimentas en ese momento son sobrenaturales. Y leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia de la manera que sea más fácil para ustedes. Pero hay que leer la Biblia. Porque esto es lo que de verdad te va a llevar a conocer a Dios y poder decir, ok, ya yo sé quién es Dios, ahora yo sé quién me está hablando a mí. En Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una vez más, ¿qué nos confirma esto? Que Dios sí habla. Él respondió y dijo, escrito está. ¿Quién fue él? ¿Quién respondió eso? Jesús, cuando estuvo en el desierto, que estaba siendo tentado por Satanás. Y él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, de esa palabra tenemos que apoderarnos nosotras, mis hermanas, porque eso es lo único que nos va a librar a nosotros de toda tentación del enemigo. Dios habla, pero muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque estamos muy entretenidas. Estamos entretenidas en muchas cosas y lo más importante, honestamente les digo, es estar conectada con Dios. No importa lo que tú estés haciendo, no importa por lo que tú estés pasando, no importa cuántas cosas tenga que hacer. Y yo siempre se lo digo, no hay nada más importante que pasar tiempo con Dios. Y cuando tú te alineas con las cosas del Señor, Él se encarga de poner todo lo demás en orden. Yo siempre digo, yo tengo muchas cosas que hacer, yo tengo una cantidad de cosas que hacer que a mí el tiempo no me alcanza. Pero para las cosas del Señor yo paro todo. No me importa que las losas estén sucias. No me importa que las camas estén sin tender. Se lo juro que no me importa. Pero a mí sí me importa recibir lo que Dios tiene para mí. A mí sí me importa entregarle todos mis proyectos al Señor. A mí sí me importa encerrarme y cuando me encierro digo, Dios mío, qué rico que yo estoy aquí y que puedo tener tiempo contigo. Y cuando yo hago eso, las cosas que el Señor hace, mis hermanas, son sobrenaturales. Dios es real, pero muy, muy, muy real, más real que nosotras que estamos sentaditas aquí. Yo las exhorto en esta noche a ser sensibles a la voz de Dios. Yo las exhorto a pasar tiempo con Dios, a conocer a Dios, a empezar a escuchar la voz de Dios. Y estoy segura que cuando nos volvamos a encontrar, vamos a empezar a dar testimonio de que Dios me habló y que yo le escuché. Entonces, para las que estaban inquietas con la enseñanza, aquí está. Aquí está lo que nosotros necesitamos saber.